La ofensiva de verano de Rusia debía ser un punto clave en la guerra, donde todo cambiaría y el Kremlin avanzaría finalmente, rompiendo defensas ucranianas en el frente y capturando ciudades y pueblos clave para obtener ventaja vital. En cambio, la ofensiva, como otras anteriores, fracasó, y ahora la situación está empeorando aún más para Rusia. La línea del frente de Vladimir Putin se derrumba. Las estadísticas recientes muestran que esta guerra ha sido costosa para el Kremlin, pues Rusia perdió unas 5 veces más tropas que Ucrania. No se suponía que las cosas salieran así. En teoría, Rusia debía dominar a Ucrania desde el primer día. Tenía una fuerza superior, un presupuesto de defensa mayor, un gran arsenal de tanques, vehículos blindados y equipo militar, siendo una de las superpotencias militares más temidas del mundo. En contraste, Ucrania tenía un ejército significativamente más pequeño al que recurrir, y ciertamente no era considerada una gran nación militar en el escenario mundial. Con todo su poderío militar y sus innumerables ventajas, Rusia pudo y tal vez debió haber barrido la resistencia de Ucrania y avanzar hacia el tipo de victoria grandiosa y gloriosa que su líder, sin duda, imaginó a principios de 2022 cuando dio la orden inicial de invadir. En cambio, Rusia ha sufrido revés tras revés y pérdida tras pérdida. Sus avances son mínimos, su progreso lento y sus pérdidas increíbles. Este verano, el Kremlin reunió una gran fuerza y lanzó todo contra Ucrania, proclamando que sería el último impulso hacia la victoria, pero volvió a fracasar. A medida que nos acercamos al final de octubre, la tan comentada ofensiva de verano ha terminado efectivamente, y los resultados son nada menos que desastrosos desde la perspectiva del Kremlin. Sin embargo, algunos medios resaltaron que Rusia logró ciertos avances durante este periodo. Algunos mencionan que Ucrania enfrenta escasez de personal, mientras llaman la atención sobre el hecho de que Rusia todavía, de alguna manera, está encontrando formas de reclutar decenas de miles de nuevos soldados cada mes. Esto, a simple vista, sugiere que la ofensiva no fue un fracaso después de todo, y que Rusia incluso podría estar en ascenso, encaminada a obtener ganancias más valiosas para finales de año. Sin embargo, cuando empezamos a mirar un poco más a fondo, los hechos y estadísticas que han surgido tras la ofensiva de verano cuentan una historia muy diferente. Es una historia que al Kremlin no le gustará escuchar. Reporteros de The Economist recientemente hicieron un análisis profundo de estadísticas, gráficos de inteligencia de código abierto, gráficas e informes de bajas. Llegaron a una conclusión muy clara y definitiva sobre la situación actual de Rusia y sus perspectivas futuras. La ofensiva de verano de Rusia está llegando a su fin. En Occidente, muchos resaltan el lento avance y la falta de personal militar ucraniano. Está expuesto, pero eso es como mirar por el telescopio desde el extremo equivocado. Lo sorprendente es lo poco que Rusia ha conquistado en su mayor ofensiva y el alto costo en hombres y material. Salvo un cambio drástico, Vladimir Putin no ganará la guerra en el campo de batalla. El hecho de que, sin embargo, siga intentándolo sugiere que se ha quedado sin ideas. Es una declaración condenatoria, sin duda, pero también es una que está respaldada por montones de pruebas irrefutables. Aunque no se puede medir con precisión el territorio controlado por cada lado, sí existen muchos datos para hacer estimaciones razonables. Por ejemplo, hay imágenes satelitales de código abierto y mapas en vivo del conflicto que se actualizan con el tiempo a medida que ambos lados anuncian diferentes capturas y pérdidas. A partir de esos datos, los reporteros de The Economist descubrieron que Rusia no ha ganado, ni de lejos, una gran cantidad de territorio. De hecho, si examinamos los gráficos de control territorial que datan desde el inicio de la guerra, Rusia controla hoy menos territorio que en varias etapas de 2022. El Kremlin capturó más del 25% del territorio ucraniano al inicio de la guerra. Mientras sus fuerzas avanzaban, sorprendieron a Ucrania y enviaron numerosos tanques y vehículos blindados para abrumar a la oposición. Cuando Ucrania encontró su ritmo y lanzó su primera contraofensiva, las líneas de batalla se estabilizaron. El control de Rusia bajó a cerca del 20%. Y se ha mantenido así desde entonces. Esto demuestra cómo la guerra está realmente en un estado de estancamiento. Una y otra vez, vemos a las fuerzas rusas avanzar un poco y quizás capturar unas cuantas millas cuadradas de tierras de cultivo. O el extraño pueblo abandonado, reclamando sus campos sin valor y calles llenas de cráteres, con restos de casas y edificios destruidos a ambos lados. Poco después, Ucrania suele recuperar esos lugares y hacer retroceder a los rusos. Y el ciclo continúa una y otra vez, con ambos bandos haciendo poco más que intercambiar los mismos pedazos de tierra. Como señala el informe de The Economist, en lo que respecta a ciudades grandes y significativas,
Rusia no ha logrado capturar ni una sola desde octubre de 2022, sin duda ha hecho su mayor esfuerzo. Por ejemplo, ha comprometido una fuerza colosal de más de 10.000 soldados en un intento desesperado por capturar la última ciudad de Donetsk, Pokrovsk, así como lanzar grandes asaltos hacia otras ciudades, pueblos y ubicaciones estratégicas. Todo ha sido en vano. Los defensores de Ucrania mantienen el control de los lugares importantes como la famosa fortaleza, el cinturón de Donetsk, formado por ciudades interconectadas que ofrecen a las Fuerzas Armadas ucranianas una base defensiva sólida y enlaces logísticos en la región, como Sloviansk, Kramatorsk y Drushkivka. Tomar una de esas ciudades ha sido un desafío imposible para los ejércitos de Putin hasta ahora, a pesar de sus grandes ventajas en tanques, personal y equipo militar. Y si ni siquiera pueden capturar una sola ciudad importante en 3 años, entonces cualquier expectativa de que el Kremlin gane esta guerra pronto es claramente absurda. De hecho, como señala el informe de The Economist, si la guerra y el avance de Rusia continúan como en el último mes, tomaría hasta el año 2030 solo para que Rusia capture las 4 regiones mencionadas por Putin al iniciar su operación militar especial: Donetsk, Lugansk, Kherson y Zaporizhia. De hecho, si Rusia quisiera ocupar toda Ucrania, como parece, ya que Vladimir Putin declaró recientemente que pertenece a Rusia, tomaría unos 103 años, según la mejor estimación de The Economist. Tal vez por eso se escuchó a Putin hablando con Xi Jinping sobre trasplantes de órganos e inmortalidad. Afirmó que en este siglo podría ser posible vivir hasta los 150 años. Bueno, Putin ahora tiene 73 años. Y aunque encontrara algún tipo de elixir de la juventud y llegara a los 150, aún no sería suficiente tiempo para ver a su país conquistar toda Ucrania. En resumen, su sueño de conquista seguirá siendo exactamente eso, un sueño. Es poco probable que Rusia controle toda Ucrania o que él vea a su país capturar totalmente las 4 regiones originales, ya que el avance de Rusia en esas zonas sigue siendo muy lento y está costando un precio exorbitante. Esto nos lleva al punto más impactante del informe de The Economist. Reuniendo datos de numerosas fuentes y utilizando más de 200 estimaciones creíbles de bajas, los reporteros pudieron hacer una evaluación sumamente precisa, confiable y respaldada por datos sobre cuántas vidas rusas se han perdido y cuántos soldados han sido retirados del frente debido a heridas desde que comenzó la guerra. Lo que encontraron fue sencillamente asombroso. Nuestras metaestimaciones sugieren que, desde el inicio de la invasión a gran escala hasta enero de este año, las bajas rusas ascendieron a entre 640.000 y 877.000 soldados, de los cuales entre 137.000 y 228.000 han muerto. Para el 13 de octubre, las bajas aumentaron casi 60%, alcanzando entre 984.000 y 1.438.000, incluyendo de 190.000 a 480.000 muertos. Así que, incluso en el mejor de los casos, si vemos el extremo inferior del rango estimado, Rusia aún ha perdido cerca de 1 millón de soldados, con casi 20.000 de ellos muertos. Esto concuerda con lo dicho por otras fuentes, incluido el Ministerio de Defensa británico, que estima que Rusia superó el 1.000.000 de bajas en verano. Sin embargo, si exploramos el extremo superior del rango estimado, el número de bajas rusas podría ser significativamente peor de lo esperado, con posiblemente más de 14 millones de bajas en total y cerca de 500.000 de personas muertas. De cualquier manera, esta es, por mucho, la peor guerra para Rusia desde la Segunda Guerra Mundial, y por un margen considerable. Al ver el poco territorio ganado frente a tantas pérdidas, es claro que fue una de las guerras más desperdiciadas en cualquier parte del mundo. Miles han muerto, dejando familias en duelo por hermanos, esposos, padres e hijos, todo por casi ningún beneficio tangibles. En términos de territorio y dominio en el campo de batalla, Rusia no está capturando los pueblos y ciudades que necesita para avanzar. No está marchando hacia la victoria. En cambio, simplemente está lanzando soldados a la picadora de carne sin ningún tipo de precaución, tratando a su gente como poco más que ganado, confiado en que siempre puede simplemente reclutar a más para reemplazar a los que perdió la semana o el mes anterior. Ahora esa afirmación tiene algo de verdad, pues Rusia cumple y supera regularmente sus metas de reclutamiento. Esto fue confirmado en un informe reciente de la Dirección Principal de Inteligencia de Ucrania. Dirección Principal de Inteligencia de Ucrania, el Kremlin ha reclutado unos 280.000 efectivos este año y se acerca a su meta anual de 343.000. Sin embargo, esto no cuenta toda la historia.
Solo al analizar a fondo notamos lo imprudente y desesperada que es la estrategia de reclutamiento de Rusia. Por ejemplo, para incorporar suficientes personas y compensar pérdidas, el Kremlin ha reclutado a cientos de miles de convictos, incluso violadores y asesinos, quienes eventualmente podrían ser liberados en las calles de Rusia si sobreviven lo suficiente para cumplir sus contratos y regresar a casa. Los reclutadores rusos también han recurrido a los hospitales, inscribiendo a personas con enfermedades crónicas como virus de la inmunodeficiencia humana y hepatitis. Personas con salud precaria difícilmente impactarán en combates en primera línea. Incluso los muchos nuevos reclutas sanos y en buena condición física en las filas rusas están ahí solo por una razón: el dinero. El Kremlin no ha ocultado el hecho de que ofrece enormes incentivos en efectivo para quienes se ofrecen como voluntarios para luchar en Ucrania. Muchos hombres, a menudo de zonas de bajos ingresos, simplemente deciden participar en la guerra como una forma de mantener a sus familias. Esto no puede durar para siempre. En un momento en que la economía rusa es tan frágil, perdiendo mucho dinero y enfrentando una crisis de combustible, el Kremlin no puede reclutar soldados dispuestos y capaces para siempre. También es especialmente condenatorio ver que, tal como señala el informe de The Economist, el número de bajas de Rusia ha aumentado alrededor de un 60% entre enero y octubre de este año. Así, 2025 será uno de los años más sangrientos para la Federación Rusa, y demuestra cuán catastróficamente el Kremlin ha gestionado esta guerra y aprovechado los recursos a su disposición. Sin embargo, sigue usando las mismas tácticas fallidas, enviando hombres al peligro y esperando que la situación mejore. Pero, como indica The Economist, eso es poco probable. Es poco probable un colapso repentino en las defensas ucranianas por la forma en que ambos ejércitos combaten. La vigilancia constante con drones, junto con armamento de precisión de largo alcance, ha hecho que concentrar fuerzas cerca del frente sea suicida. Los avances aún son posibles, pero solo con gran costo, enviando pequeños grupos a la zona de muerte para asegurar posiciones. Es difícil romper las líneas ucranianas. Si ocurriera una brecha, movilizar fuerzas y equipos suficientes para aprovecharla es muy difícil. En otras palabras, la situación de estancamiento mencionada anteriormente casi seguramente continuará. Y eso significa que Rusia está destinada a seguir perdiendo cada vez más soldados sin obtener prácticamente ningún avance notable. En un ejemplo cada vez peor de desperdicio y futilidad, The Economist luego soltó una bomba aún más grande. Nuevamente, utilizó todas las fuentes confiables que pudo encontrar para calcular una estimación confiable y realista del número de soldados ucranianos que han muerto durante la guerra hasta ahora. Ucrania ha perdido al menos 77.403 soldados y 77.842 están desaparecidos desde el inicio de la invasión a gran escala. Sin embargo, al observar las cifras de este año, parece que Ucrania ha perdido un mínimo de 8.668 personas. The Economist señala que esta es la cifra mínima y que la cifra real podría ser notablemente mayor. Aunque en 2025 las muertes de soldados ucranianos fueran el doble de la estimación mínima, sigue siendo mucho menor que las bajas estimadas de Rusia en ese periodo. De hecho, como señala The Economist, las cifras muestran que este año, aproximadamente 5 soldados rusos han perdido la vida por cada muerte ucraniana. Así que, aunque muchos titulares y reportes de noticias se han enfocado en el reclutamiento desenfrenado de Rusia y la crisis de personal en Ucrania, la cifra cuenta una historia marcadamente diferente. Si estas tasas de bajas continúan o no mejoran significativamente desde la perspectiva rusa, entonces la mano de obra probablemente se convertirá en un problema mucho mayor para Moscú que para Kiev. Porque, como se mencionó, Rusia no puede mantener esto para siempre. Cuando comenzó la guerra, no tenía tantas dificultades para reclutar nuevos soldados. Ofrecía generosos bonos de ingreso y había muchas personas que creían en las mentiras de la operación militar especial. Esperaban ganar dinero fácil y regresar a casa, brindando por la victoria con sus seres queridos en cuestión de meses o incluso semanas. Con el tiempo, más personas han entendido lo que realmente es la guerra. Ahora, Rusia tiene que llamar a personas que ya han mostrado su renuencia a luchar desde entonces. Han pasado más de 3 años al margen y cada recluta es más consciente de en lo que entra. Muchos probablemente saben que tal vez nunca regresen a casa ni vean a sus familias otra vez. Por ello, Rusia podría tener menos solicitantes en los próximos meses. El Kremlin quizá deba ofrecer contratos y bonos más atractivos, o tomar medidas más desesperadas para aumentar sus filas. Rusia tampoco puede confiar en que los soldados heridos se recuperen por completo y regresen al frente de batalla. Un informe del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos estima que solo el 40% de los soldados heridos podrá regresar a combatir. Pensando más a largo plazo, ¿qué pasaría si la guerra continúa durante años y años? Rusia dependerá de adolescentes que
Al cumplir 18 años, podrán ingresar legalmente al ejército. El año pasado, 80.000 jóvenes rusos cumplieron 18 años. Probablemente solo una pequeña parte quiera arriesgar su vida joven en Ucrania. Y mientras más jóvenes crecen bajo la sombra de la guerra, menos probable será que quieran participar en ella. En resumen, Rusia puede que logre generar suficiente suministro de mano de obra para satisfacer la demanda por el momento. Ese equilibrio cambiará con el tiempo, y no habrá suficientes reclutas para cubrir las bajas. Los soldados no son el único recurso que la maquinaria de guerra rusa ha perdido desde que inició la guerra. Como señala The Economist, el equipo es otro gran problema. Datos de Oryx indican que Rusia ha perdido más de 12.500 tanques y vehículos blindados y 2.674 sistemas de artillería y misiles, también 166 aeronaves incluidos cazas y bombarderos y 164 helicópteros. Además, todas estas cifras son el límite inferior, y las cifras reales pueden ser mucho más altas. Algunas fuentes ucranianas sugieren que Rusia en realidad ha perdido cerca de 10.000 tanques y más de 20.000 vehículos blindados. Aunque Rusia puede reemplazar la mayoría de su equipo perdido, cada reposición implica dinero, tiempo y recursos, y está quedándose sin ellos rápidamente. La guerra está cambiando lenta, pero seguramente a favor de Ucrania. El informe de The Economist indica que, tras una breve pausa en la ayuda de Estados Unidos entre finales de 2023 y principios de 2024, Ucrania recibe apoyo récord de sus aliados globales. Estados Unidos muestra mayor compromiso con Ucrania, anunciando nuevas alianzas de inteligencia y posible entrega de misiles Tomahawk de largo alcance. Otras naciones europeas también contribuyen a que Ucrania tenga fondos y herramientas para lograr una ventaja táctica. También está el hecho de que numerosas regiones de Rusia han caído recientemente en el caos como resultado de la crisis de combustible que se está propagando rápidamente en el país. Como resultado directo de los ataques estratégicos sostenidos de Ucrania a infraestructuras petroleras críticas como oleoductos y refinerías, la crisis ha provocado que Rusia pierda cerca del 40% de su capacidad de refinación de petróleo, con exportaciones que disminuirán y cientos de estaciones de servicio enfrentando escasez sin precedentes. Esto, combinado con todas las demás pérdidas mencionadas y la dependencia de estrategias ineficaces e insostenibles, solo debilitará la economía de Rusia y se sumará a la creciente pila de problemas que se acumulan en el escritorio de Putin. Así, como concluye The Economist, puede resultar que la economía rusa se derrumbe mucho antes que las líneas defensivas de Ucrania. Aprende más sobre cómo la guerra se está saliendo rápidamente del control de Putin en este video, observando cómo el líder ruso se queda sin ideas y enfrenta más frustración, resentimiento y enojo entre el público y las élites rusas. O mira este video para ver cómo incluso los aliados asiáticos de Putin, China y Corea del Norte aprovechan la debilidad del Kremlin para expandir su influencia en el lejano oriente ruso. Asegúrate de suscribirte a nuestro canal también, para que puedas ser de los primeros en enterarte de las noticias y desarrollos más importantes desde las líneas del frente en Ucrania y otros lugares del mundo. Y gracias por vernos.